9:17 de la mañana, 16 grados la temperatura, 16 grados la sensación térmica. Como te venimos contando durante todo el día, estamos recordando, rindiendo homenaje y haciendo una pequeña pincelada de lo que fue el papado y la vida de Bergoglio, del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, el primer Papa argentino que nos dejó hoy por la mañana. Y para hablar de todo esto estamos con Guillermo Francos en Comunicaciones, el jefe de gabinete, por supuesto. Buenos días, Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Buen día. Bueno, me imagino que movilizado, ¿no? Como todos, que quien más, quien menos, es una noticia que no nos es ajena a nadie, ¿no? Sí, sin duda. Yo le comentaba a algún colega suyo, de los varios que hablé esta mañana, Ujú. que aunque uno siempre se imagina que estas cosas van a pasar, cuando llegan lo conmociona, ¿no? Claro. Yo creo que el Papa Francisco ha sido una personalidad importantísima, impactante para todos los argentinos desde el propio día de su elección como Papa, que nos sorprendió, aunque era una de las personas que se mencionaba como eventual candidato. Uno nunca se imagina, como él mismo lo dijo, porque él era un hombre de una humildad extraordinaria, ¿no? Ujú. Cuentan que en el concilio en el que fue elegido Ratzinger como papa, él había sido uno de los candidatos que había obtenido muchos votos, Ujú. y él inmediatamente de esa votación, él le pidió a quienes lo habían elegido, o en general, no sé cómo fue el proceso, que lo voten a Ratzinger. No sé cuáles han sido los motivos, ¿no? Yo sí me recuerdo que alguna vez le preguntó y él me tocó la cara así como la mejilla, ¿no? Me dijo, esas cosas no se preguntan ni se dicen, ¿no? Porque todo lo que Ujú. pasa ahí es secreto, pero él jamás se jactó de nada, siempre fue de una humildad extraordinaria. Sí, esto la semblanza que pinta todo el mundo es esto, ¿no? El Papa que te lo podías cruzar antes cuando vivía en Argentina en el subte, en el colectivo, que iba a pagar la cuenta de diario, se preocupó cuando fue Papa que dejó impaga la cuenta de diario acá al Canillita, y esta sensación, ¿no? Este gesto que usted dice, estamos hablando con Guillermo Francos, de tocarle la mejilla, que es tan de papa, no, de papá, ¿no? Entonces, esta sensación de que fue un gran padre para todos. Sí, yo también comentaba recién, ¿no? Que yo tuve el privilegio de conocerlo desde mis 16 años, o sea, yo fui alumno de él en el colegio, Ah, y yo le comentaba a este colega recién que las las dos personas que más han influido en mi vida han sido mi padre y Francisco, mira. cuando era Jorge Bergoglio, ¿no? Y Claro. todavía no estaba ordenado sacerdote. Así que imagínese el tiempo que hace que lo conozco, aunque no, obviamente, desde que fue elegido sucesor de Pedro, digamos, para no ser tan reiterativo con lo Ujú. de Papa. Sí. Desde ese momento lo he visto solamente 3 veces, he cruzado alguna vez algún mail con él, pero es que siempre él los contestaba por vía de su secretario. Así que sí, para mí ha sido una persona muy importante en mi vida, más allá de la lejanía que imponía la distancia, la cercanía espiritual que tenía en particular, ¿no? Da la sensación, y usted que lo conoció desde chico, entonces, que no cambió mucho sus formas y su personalidad, este gran poder, ¿no? Que le daba ser papa, al contrario, él siguió con su austeridad, con sus ganas de mantener un perfil dentro de todo bajo en el sentido de las opulencias y demás. Eso es lo que pinta todo el mundo, ¿no? Que siguió con su lucha, con su trabajo, sus convicciones, pero desde el mismo lugar que lo hacía desde Flores, digamos, ¿no? Sí, yo creo que era un humilde pastor de la iglesia que siempre quiso mostrar su humildad como símbolo de lo que debía ser la iglesia en el mundo. Yo creo que ese cambio que él generó en la iglesia católica es irreversible, ¿no? Su papado ha tenido no solamente trascendencia, sino un significado muy especial para la iglesia católica, ¿no? Que yo creo que no se va a cambiar, porque me parece que él ha marcado un camino muy importante donde dejó toda la pompa
de la iglesia de lado y se convirtió en un papa de enorme cercanía con la gente y enorme humildad. Así que yo creo que así va a ser recordado y así ha conseguido cambiar muchas cosas de la Iglesia Católica, ¿no? Franco, ¿cómo le va? Horacio Marmurek lo saluda. Es muy, digo, lo que uno encuentra son esos gestos que usted decía o algunas cosas que han compartido acá quienes lo conocieron. Había una pasión, digo, uno entiende y ve la figura de Francisco y ve como alguien que contiene, pero entiendo que había una pasión por un montón de cosas que hacía desde su función. Cuando usted lo conoció, cuando era más chico, ¿esa pasión se notaba, lo contagiaba? Sí, yo diría que se notaba perfectamente que era una personalidad diferente, ¿no? O sea, era, siendo tan joven, tenía 30 y pico de años cuando yo lo conocí, todavía no estaba ordenado sacerdote, como le decía, era maestrillo, así lo llaman a quienes ya han hecho el seminario pero no se ordenaron sacerdotes, y se notaba que era una persona de una capacidad de percepción enorme de la personalidad de todos nosotros que éramos sus alumnos, ¿no? Y así fue en la vida. Él percibía las características de cada persona con solo verlas, ¿no? De manera que sí, era un hombre de una enorme sensibilidad, y que la volcó en su vida religiosa, hay películas de él que se han hecho recogiendo varios aspectos de esa vida, ¿no? Pero yo siempre destaco 2 o 3 cosas que para mí fueron símbolos, ¿no? Una que me acuerdo es cómo destacaron sus zapatos con los que se fue en ese viaje al Vaticano, que eran unos zapatos negros viejos, y con esos zapatos se fue al Vaticano y esos fueron los zapatos que utilizó cuando inició su papado, ¿no? Una demostración de humildad que no tenía nada que ver con toda esa pompa que tenía la Iglesia Católica. Y la segunda que me acuerdo siempre destacar es que, siendo arzobispo de Buenos Aires, él siguió con esa misma humildad. Yo lo vi muchas veces en el arzobispado, y cuando él viajaba a Roma, lo hacía en economy, ¿no? Cosa que también era un gesto para destacar, ¿no? Claro. O sea, él siempre quiso mostrar la humildad como una de las actitudes más importantes y más trascendentes de la vida de las personas, ¿no? Estamos hablando con Guillermo Francos, el jefe de gabinete. No lo molestamos más, pero la última. El gobierno decretó, y además de pronunciarse por las redes sociales y demás, todos los distintos participantes del gobierno, con Milei a la cabeza, por supuesto, decretó 7 días de duelo nacional. ¿Va a viajar alguna comitiva en especial o la que está ya en Italia es la que se va a encargar de representar al país? No lo sé todavía. Esto pasó en la madrugada. Claro, todavía sí, no es muy hemos temprano tomado ninguna decisión, no he hablado con el presidente de esto, pero lo haremos seguramente en el curso del día. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Guillermo Francos, muchísimas gracias. El jefe de gabinete ha pasado por Radio Nacional, 9:25 de la mañana. En todo el país, Ramos Generales. Solo por Nacional, tu radio. Tu frecuencia en cada lugar. Nacional, tu radio. Abril en tu radio. Nacional. En cada rincón del país suena Ramos Generales por Nacional, tu radio. Nueve 26 de la mañana, estamos al 11-3-870-7485. 11-3-870-7... Me dice el canchero, lo quise hacer de memoria. Dale. 11-3-870-7485. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos han dejado, de los muchos que nos han dejado. Hola, Diego y equipo, bendecida jornada. Muy tristes con la noticia del fallecimiento de nuestro Santo Padre. Queremos desear